Gracias a Dios por su presencia. ¿Amén? Bueno, pues estamos iniciando esta semana que se conoce como Semana Mayor, Semana Santa. Quiero solamente comentarles que el día viernes tendremos una transmisión especial a las 3 de la tarde para escuchar el mensaje sobre las 7 últimas frases que Jesús dijo desde la cruz. Usted estará de acuerdo conmigo que cuando alguien está a punto de morir, no dice cualquier cosa, ¿verdad? Dice cosas importantes. Y el mensaje de la cruz no solamente es verbal, es vivencial, lo que está él viviendo, lo que está sintiendo en ese momento, y podemos aprender mucho de él. Así es que les invito a que puedan ver en YouTube esa predicación. Muy bien, vamos a seguir con nuestro estudio acerca de los principios bíblicos para prosperar. Y vamos a ver el principio número 6, que se titula Sé íntegro. Sé íntegro. Romanos capítulo 8, verso 20 y 21. Romanos capítulo 8, verso 20 y 21. Dice así la palabra de Dios, Romanos 8, 20, 21. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. La integridad tiene que ver, déjenme describirle un poquito la integridad. La integridad es el comportamiento del ser humano para hacer lo que debe hacer de acuerdo a lo que Dios manda. Es decir, que lo que yo creo coincida con lo que yo practico. La integridad tiene que ver con la buena administración de los recursos que Dios nos confía, a fin de evitar que alguien nos censure, que alguien dude de nuestra honestidad. Pero también la integridad tiene que ver con la reacción mía cuando nadie me está viendo. ¿Sí? Hay un dicho popular que dice que en la caja abierta o en el tesoro abierto, hasta el más justo peca. Pero Dios nos invita a ser íntegros, y esa integridad no solamente se manifiesta cuando nos están viendo las gentes, sino también se manifiesta cuando nadie nos está viendo. La verdadera personalidad de nosotros está ahí cuando nadie nos está viendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que nos está viendo es nuestro Señor. Y vivimos en un mundo invadido de corrupción. De hecho, uno de los grandes pecados de México es la corrupción, ¿eh? La corrupción en todos los niveles, desde el gobierno a las empresas, la educación, y lamentablemente hasta en la iglesia ha entrado la corrupción, donde el soborno, el robo de impuestos, las injusticias en salarios son cosas que vivimos cada momento, y cada cristiano no estamos exentos de caer en alguna de estas cosas, en alguna de estas prácticas. Las pesas falsas, por ejemplo, en México está la costumbre del pilón, ¿verdad? Cuando va uno a comprar en los mercados, pero es de todo sabido que el pilón ya se lo habían quitado a la báscula, ¿verdad? Pero bueno, uno se traga el engaño, ¿verdad? Y dice, es que aquí me dan pilón, ¿verdad? Y nos sentimos bien confiados, ¿verdad? De eso. Pero hoy vamos a estudiar un poquito acerca de un llamado a la integridad en los negocios, en la vida personal, en nuestra relación con el gobierno. En muchas áreas necesitamos poner en práctica la integridad. Y no es otra cosa más que la honestidad en todos los asuntos, ¿verdad? La honestidad. Vamos a ver Romanos 13:7. Romanos capítulo 13, verso 7. Es un versículo que tal vez sea un poquito duro, porque vivimos en un mundo donde
los préstamos se vuelven una costumbre, ¿verdad? En la sociedad. Y dice aquí la palabra de Dios: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Si ustedes ven estas 4 cosas que vemos aquí, 2 tienen que ver con dinero y 2 tienen que ver con honra, con honestidad hacia las personas, ¿verdad? Sí. Primeramente dice que hay que pagar tributo. El tributo y el impuesto, ¿verdad?, son cosas que se les da a nuestros gobernantes, ¿verdad? De hecho, todos pagamos impuestos de alguna manera, ¿verdad? Cuando hacemos compras ya está ahí el famoso IVA, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuánto paga usted de IVA? El impuesto al valor agregado es variable, ¿verdad?, de acuerdo al producto que uno compre, ¿verdad? Los productos básicos tienen un impuesto, pero si usted compra un producto de lujo, ¿verdad?, suben los impuestos de una forma exagerada, que nosotros no los sentimos mucho, pero ya nos los cobraron. Ya nos los cobraron. Y a Dios se le paga tributo, por ejemplo, ¿verdad?, a través del diezmo, ¿sí? Y Dios no ha subido el diezmo, ¿verdad?, sigue en 10%. El gobierno sí lo subió y se los pagamos con gusto, ¿verdad? Pero también tenemos que aprender a tributarle al Señor nuestro dinero, nuestro impuesto o nuestro diezmo, ¿verdad?, para honrarlo como dijimos en clases pasadas, como una honra. Pero también habla del respeto, ¿verdad?, y habla de la honra. La honestidad debe ser una característica de cada cristiano, no solo en el templo, no solo el domingo, sino en todo lugar y en todo tiempo, tomando en cuenta que Dios está en todo lugar. El apóstol Pablo decía que esa honestidad no debe ser solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Delante de los hombres. Uno de los más grandes pecados que hay hoy en día en el ser humano es confesar que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, pero comportarse como si no estuviera. ¿Ya? Porque usted le pregunta a cualquiera en la calle: ¿tú crees que Dios está en el cielo, en la tierra, en todo lugar? Dice sí. Pero pregúntale: ¿te comportas como si Él estuviera? Este domingo de Ramos estaba yo haciendo un mensaje para YouTube y estaba viendo que el propósito de ir a bendecir los ramos o las palmas, ¿verdad?, es que Jesucristo tenga una entrada triunfal a cada hogar, fíjese. Por eso la gente que sigue la tradición pone la palma en su puerta, ¿verdad? ¿Sí? Como diciendo: aquí es bienvenido Jesús. ¿Sí? Pero ¿para qué le dan la bienvenida si adentro de la casa no se comportan como si Jesús estuviera? Hay lugares donde está un altar grande de una imagen y ahí en la mera imagen hacen su fiesta, se emborrachan, se pelean y hacen muchas cosas, ¿verdad? Las imágenes están puestas en los prostíbulos, las imágenes están puestas en los basureros, y no se le da la honra que se debe. Si acaso, ¿verdad?, la gente dice que honra esas imágenes. Bueno, es solamente para poner un ejemplo en lo físico, pero en lo espiritual, ¿cuántos de ustedes sabían que Dios está en nuestro hogar también? Dios está en nuestro negocio, Dios está en la calle, donde quiera que estemos, ahí está Dios. ¿Sí? Un pastor anciano, Pastor Jesús Castelazo, dice, él predicaba, él ya está con el Señor, él decía que en una ocasión él pastoreó una iglesia grande en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una de las más grandes, parece un teatro, y dice que una ocasión predicó y les dijo a los hermanos: hermanos, si yo me fuera a vivir con ustedes una semana a su casa, ¿cambiarían algo de lo que hacen? Y todos empezaron a pensar, y unos dijeron: pues sí, a ver, ¿tú qué cambiarías? Pues veríamos menos la televisión. Otros dijo: no, pues discutiría menos con mi esposa. Otros trataría mejor a mis hijos. Y empezaron así a decir varios.
Y les digo, pues qué vergüenza, porque Dios está ahí. Aunque yo no esté, Dios está ahí. Y nosotros tenemos que tener esa mentalidad, porque el ser humano por naturaleza se rehúsa a honrar a Dios de esa forma, pero también a pagar lo que debe. Le cuesta pagar. Creo que no existe una persona que cuando llega el recibo de la luz lo reciba con alegría, ¿verdad? ¿Conoce a alguien que diga, qué bueno, ya llegó el recibo, voy a pagar? ¿Verdad que no? O si usted se pone más espiritual, dice, aleluya, llegó el recibo, qué bueno que llegó bien caro. ¿Verdad que no? Nos rehusamos, tenemos que pagarlo, aunque sabemos que tenemos que pagarlo. ¿Cuántos de ustedes se gozan por pagar la renta? ¿Verdad que no? Pero sabemos que mensualmente hay que pagar esos servicios, ¿verdad? Sabemos, y cuando llega el cobro, pues nos duele un poquito, ¿verdad?, pagarlo. Estas fechas de inicio de año, pues hay muchos impuestos que pagar, ¿verdad? Si usted tiene casa, tiene que pagar predio. Si usted tiene coche, tiene que pagar tenencias o refrendos, ¿verdad? Y hay que pagar permisos en los negocios, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, ¿verdad? Se vienen muchos gastos y la verdad, lo digo por mí, a mí sí me duele. Pero después pienso en el beneficio, ¿verdad?, del servicio y digo, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena pagarlo. Entonces, cuando llega un recibo, lo pagamos no porque nos guste mucho, sino porque no nos queda otra cosa que pagar, ¿verdad? Y aunque no lo hagamos con gusto, sabemos que es parte de nuestra responsabilidad. Muchos todavía no se acostumbran a darle gasto a su esposa, ¿verdad?, por ejemplo, y a algunos les pesa, ¿verdad?, les pesa. La mayoría de los maridos dan el dinero con dolor, ¿verdad? Y la esposa le pide otra vez, dice, otra vez, ay, ¿en qué gastas tanto dinero? O como a la Bartola, ¿verdad? ¿Cuánto le dejaron a la Bartola? 2 pesos. 2 pesos. A veces queremos que las esposas hagan milagros con el dinero que les da uno. Esa es la realidad, ¿verdad? Es la realidad, pero sabemos que es nuestra obligación, ¿verdad? Y tenemos que evitar esos sermones, ¿verdad?, que les tiramos a veces a las esposas, gasta menos, todo eso, ¿verdad? Y evitar que sintamos así coraje porque llegó el recibo de la luz, del agua. Son compromisos financieros que tenemos que pagar. Y bueno, debemos hacerlo voluntariamente, ¿verdad? Algunos tienen contratos firmados, ¿verdad? Y cuando usted firmó un contrato, se comprometió, ¿verdad? Sea en la renta, sea en la luz, sea en el agua. Usted firmó ya un contrato, ¿verdad?, y tiene que pagarlo. Entonces, si ya firmó antes, ya sabía a lo que le tiraba, ¿verdad? Entonces, cualquier compromiso contraído, ¿verdad?, con cualquier compañía y con cualquier persona, hay que pagar a todos lo que debáis, dice la Biblia, ¿verdad? Los pretextos para no pagar siempre tendrán una justificante. Por ejemplo, hay algunos que no quieren pagar impuestos porque dicen, los políticos son malos administradores, ¿verdad? Yo por eso no pago impuestos, dicen algunos, ¿verdad? Pero sí los pagan queriendo, ¿no? Los tienen que pagar. Muchos de ellos se convierten en salarios de los servicios, de los servidores públicos. Muchos de los impuestos que uno paga es el salario de las mejoras que pueda hacer el gobierno, ¿verdad? Para limpiar un parque, para hacer cosas así. Entonces, si los políticos administran mal, no es cuestión de nosotros, es cuestión de ellos, ¿verdad? Porque nosotros contribuimos con nuestros impuestos para pagar
la construcción de carreteras, la construcción de parques, muchas cosas, ¿verdad?, que pudieran beneficiarnos a la larga. Incluso parte del impuesto se va a la educación, parte del impuesto se va a la salud, ¿verdad? Queremos que haya más hospitales de salubridad, pues son de los impuestos, ¿verdad? Porque un hospital privado, ¿cuánto nos cobra? ¿Verdad? Un montón. Muchos de los impuestos sí están siendo utilizados correctamente, y nosotros tenemos que tener mejor esa mentalidad para no dañarnos, ¿verdad? Porque si dicen, no, yo estoy pagando mis impuestos pero no lo están usando correctamente, voy a vivir enojado, voy a vivir pues queriendo no pagarlos, ¿verdad? Vamos a mirar lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 20, verso 22 al 25. Lucas capítulo 20, verso 22 al 25. Dice así, ¿sí lo tienen? Lucas 20, 22 al 25. Dice, ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Vinieron unos para tentarle y le hicieron esta pregunta, ¿nos es lícito dar tributo a César? Parafraseando esta pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús, o los fariseos, yo les diría a ustedes, es bueno pagar impuestos. Lo que contestó Jesús es, pues vienen las monedas, ¿verdad? ¿Qué traen ahí? Pues el emblema del gobierno, entonces denle al gobierno lo que es del gobierno. Pero también le añadió, denle a Dios lo que es de Dios. En cualquier país donde usted decide vivir, tendrá que pagar impuestos. Jesús nos puso el ejemplo pagando impuestos. ¿Todos saben que Jesús pagó impuestos? Jesús pagó impuestos. Claro que a veces pensamos, ¿verdad?, en la injusticia. Jesús también pensó de esa forma, porque dice que cuando vinieron a cobrarle, le dijeron, pues aquí no tenemos que pagar, si lo tenemos que hacer a nuestras autoridades, a las autoridades extranjeras, porque estaban sujetos a Roma, ¿verdad? Pero como quiera, para que no tenga nada que decirnos o que decir de nosotros, dijo Jesús, mandó a Pedro, vete a sacar un pez. No sé cuántos han leído esa historia. Pedro sacó aquel pez, ¿verdad?, y abrió el pez y sacó los impuestos, ahí los traía. Es un milagro de provisión, un milagro de provisión. Muy bien, entonces, si usted sabe que da impuestos, puede acercarse con confianza y solicitar al gobierno una ayuda, al gobierno un servicio, puede reclamar, puede hacerlo con libertad. Pero si usted no paga impuestos, no puede acercarse con libertad. Tenemos que aprender a pagarle a todos los que debemos, al que impuesto, al que tributo, al que honra, ¿verdad?, al que respeto. También el respeto es una paga, fíjense. Le debemos respeto a nuestros padres, por ejemplo, ¿verdad? Le debemos respeto a nuestros mayores. La Biblia dice que delante de los mayores hay que inclinarse, reconocer su sabiduría, reconocer su experiencia. Punto número 3. Tenemos que tener honestidad en nuestros asuntos personales. Por ejemplo, pagar a tiempo cuando pedimos un servicio. ¿Sí? No sé si usted ha trabajado para una empresa o para un particular y el día del pago le dicen que no hay dinero. Es bastante incómodo porque usted se atrasa en los pagos que tiene que hacer en los servicios de su casa, en la administración de su familia. De la misma forma, si nosotros contratamos a un plomero, por ejemplo, o a un albañil,
o de cualquier otro oficio, y a la hora de pagarle le decimos, luego te pago. Piense en los contratiempos que puede hacerle pasar a esa persona, ¿verdad? Mejor páguele a tiempo su servicio. Si la persona se ofreció a hacerle el servicio voluntariamente, esa es otra cosa, ¿verdad? Si por amistad o por, no sé, por gusto, alguien dice, te ayudo a construir eso, te ayudo a hacer aquello, pues entonces ya nos vemos libres. Pero si usted contrató a la persona, ahí es donde sí tenemos que pagarle, y pagarle a tiempo, en el tiempo determinado. Solo que podamos nosotros decirle al Señor, hazme el trabajo y te pago dentro de 15 días, pero ya llegaron a un acuerdo antes, ¿verdad? Es decir, todo va en la palabra, en la honestidad de la palabra. Y pues si la persona está de acuerdo, adelante. Si no está de acuerdo, pues que no haga el trabajo, porque quedaríamos endeudados. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 5, verso 4. Santiago capítulo 5, verso 4. Dice así: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Fíjense, cuando un jornalero, cuando un trabajador no le pagan, dice que y el jornalero se queja, esa oración llega a los oídos de Dios. Dios empieza a gestionar, ¿verdad? Es decir, voy a mover para que te paguen, ¿no? Lo mismo sucede con los préstamos. Cuando vamos a pedir prestado, vamos con una actitud humilde y suplicante, pero después no queremos pagar el día que prometimos pagar, y hasta nos enojamos, ¿eh? Cuando nos cobran. Precisamente venía platicando con mi hermano Marcos, ¿verdad?, el día jueves pasado sobre ese tema, ¿verdad? Dice, cuando vayamos a prestar algo, prestemos lo que estemos dispuestos a perder, ¿verdad? Si vemos que no puedo prestar, seamos honestos y decir, no puedo, quisiera hacerlo pero no puedo. Y si no podemos prestar todo lo que nos están pidiendo, dice, pues no te puedo prestar todo eso, pero te puedo ayudar con esto, pero y como una ayuda, ¿verdad? ¿Sí? Porque las peores enemistades, hermanos, se hacen cuando hay deudas, ¿verdad? Porque los que eran amigos se vuelven enemigos cuando les cobran el dinero, ¿verdad? Se ponen incómodos, y no debe ser así. Si queremos prosperar, tenemos que ser cumplidos en nuestros asuntos, porque nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es un Dios justo, y Él quiere que seamos nosotros también justos. Yo he tenido la experiencia que cuando he pedido algo prestado, que ha sido muy raro, porque a nosotros mi papá nos enseñó a que no pidan nada prestado, nunca. Si no tienen, mejor aguántense, júntenlo y hasta que tengan. Pero cuando ha habido la necesidad por alguna otra cosa que es fuera de mis necesidades personales, he tenido la experiencia que cuando pagamos a tiempo, después la siguiente vez podemos llegar con toda confianza y nos vuelven a prestar, ¿no? Y bueno, tuve otra experiencia mejor, que ojalá les pase a ustedes también. Un día pedí prestado un dinero, batallé y lo conseguí, y el día que prometí, llegué y le dije, aquí está tu dinero, hermano, que era un hermano en la fe, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes qué? No, ni te lo estoy cobrando, quédatelo. Quédatelo, está bien así. ¿Les gustaría que les pasara eso? Sí, no, bueno, pues porque ven que uno simple y sencillamente no queda mal, ¿verdad?, con las personas, ¿sí? Entonces, si no tenemos el día que prometimos pagar, como gente honesta y como gente íntegra,
tenemos que acercarnos a la persona y decirle, perdóname, no pude juntarlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me puedes esperar? Como aquel que le debía al rey, ¿verdad? ¿Se acuerdan en la Biblia? Una historia, y el rey lo estaba esperando hasta que le perdonó la deuda, ¿no? También. Entonces tenemos que ser justos en ese sentido. Tenemos que evitar el soborno. Deuteronomio 16, 19, por favor. Deuteronomio 16, 19. Dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Qué es el soborno? ¿Ah? No. Obligarla no. El soborno es dar una mordida por acá, por debajo del agua. ¿Sí? Y el soborno a mucha gente les gusta, ¿no? Les gusta. Dice, cuando una persona en autoridad recibe un soborno o una mordida, en este momento se le nublan los ojos, dice ahí, ¿verdad? El soborno ciega los ojos de los sabios, dice ahí, ¿verdad? Y pervierten las palabras de los justos. Dejan de hacer lo correcto y se van comprometiendo a violar la ley. Deuteronomio 27, 25. Deuteronomio 27, 25. Dice así: maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno, es decir, te doy una mordida, pero afecta a esa persona, ¿verdad? Mata a esa persona, hazle algo a esta persona. La Biblia, fíjense cómo la Biblia está en todo, ¿verdad? Dios sabía cómo nosotros los seres humanos tendríamos tendencia a recibir soborno. Y también hay muchos justificantes para el soborno, ¿verdad? Por ejemplo, en la corporación de los agentes de tránsito, dice que los agentes de tránsito reciben soborno porque tienen salarios muy bajos. Si tuvieran más salarios no recibirían ninguna mordida, pero yo no lo creo así. Es parte del corazón del hombre, ¿verdad? Porque por más que gane, pero si alguien le puede ofrecer, y sucede en el narcotráfico, por ejemplo, para pasar droga, pues sobornan a un funcionario, ¿verdad? Es más, hasta en la escuela. ¿Cómo sabe eso de llevarle una manzana a la maestra? Eso también es soborno, ¿eh? Ay, para que le den mejores calificaciones a mi hijo, ¿no? Sí, a mi hija. También es soborno. ¿Cómo queremos prosperar cuando estamos bajo maldición? Porque dice aquí que maldito el que recibe soborno. Estamos bajo maldición por participar de soborno. Proverbios 15, 17. Proverbios 15, 17. Los proverbios son tremendos en cuanto a eso, y pues los dijo un sabio, ¿verdad? El sabio Salomón. Proverbios 15, 17 dice: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Entonces quiere decir que el soborno también afecta a la casa, ¿verdad? También afecta a la familia, también afecta a nuestros hijos, que nos miran que nosotros no solamente recibimos, sino damos mordidas, sobornos, ¿verdad? Para conseguir cualquier cosa. Hay gente que a la compañía de luz, ¿verdad? Le paga a uno de los que vienen y dice: ahí arregla el medidor para que no gaste tanto. Eso también no es agradable delante de Dios, ¿no? Es también parte del soborno. Y por último, tenemos que tener honestidad en los negocios. Si usted tiene negocio, debe de tener balanzas justas, es decir, no engañe al comprador. Vamos a mirar Miqueas capítulo 6, verso 11 al 13. Miqueas 6, 11 al 13. Miqueas capítulo 6, verso 11 al 13 dice así:
daré por inocente al que tiene balanza falsa o bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Esa es palabra del Señor, ¿verdad? Dios dijo: daré por inocente al que tiene balanza falsa. En la provincia las cosas se venden por medidas. No sé si usted ha ido a provincia, ¿verdad? Pero hay unos botecitos o unos cajoncitos, ¿verdad? Son medidas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La cajita de madera le llaman cuarterón. Cuarterón. Sí. Y oí de una familia donde llegó un pastor a visitar la familia y la persona vendía maíz, ¿eh? Y llega el niño y dice: papá, que quieren comprar maíz ahí, ¿con cuál medida vendo? ¿Con la de vender o la de comprar? Y el papá ya no sabía ni qué hacer, porque el pastor estaba ahí, ¿no? Pues con la única, hijo. Pero si le digo que había dos, es que había dos, ¿verdad? Había una para comprar, que era más grande, y otra para vender, que era más chica. Eso no le agrada al Señor. Hay que ser justos también, ¿verdad? Pero también en los negocios, cualquiera, si nosotros vamos a vender algo, vamos a ser transparentes, ¿verdad? En las cosas que vendemos. Les he contado de un hombre que quería vender un coche, y el coche estaba muy mal. ¿Cómo le haré para venderlo? ¿Cómo le haré? E instruyó a unos niños que tenía. Dijo: hijos, voy a vender el coche. Cuando venga el comprador, les voy a pedir un favor. Pónganse a llorar y digan: no lo vendas, papá, no lo vendas, papá, porque está muy bueno el coche. Van a decir así. Pues llegó el comprador y los niños a llorar. No, papá, no lo vendas, está muy bueno el coche. Y el hombre dijo: no, pues me voy a rayar, y si lo voy a comprar. Y lo compró y se lo llevó. No, pues en menos de 8 días estaba de regreso. Y desde lejos el hombre le dice: no se vale rajar, no se vale echar para atrás del negocio. Dijo: no vengo a regresarte el carro, vengo a que me prestes tus niños, que lo quiero vender también. Porque a veces se venden cosas, ¿verdad?, que realmente no sirven, ¿verdad? Y eso se llama deshonestidad. Entonces, hermanos, tenemos que ser honestos con Dios primeramente, siendo fieles en razón de dar diezmos y ofrendas, dar a Dios lo que es de Dios. Dice: y Él nos va a mantener libres del devorador. Dice que Él reprenderá al devorador, ¿verdad?, cuando uno es fiel a Dios. Y bueno, si no es fiel uno a Dios, y si no es fiel a la honestidad, entonces se verá reflejado. Con mucha tristeza, hermanos, yo conocí un varón que tenía una carnicería, y era muy próspero, tenía camionetas, tenía casas, tenía muchas cosas. Y alguien se acercó y le dijo: mira, tú puedes ganar más, yo te sé arreglar la báscula, te voy a arreglar la báscula. Y le arregló la báscula y empezó a ganar más. Se dejó, ¿cómo se puede decir?, influenciar, ¿verdad?, por la otra persona. Pero no muy lejos, no muy después, vino un inspector, ¿verdad?, que andaba revisando las básculas y encontró que estaba arreglada la báscula, y la multa que le dieron fue tremenda. Le clausuraron el negocio. Tuvo que irse a Estados Unidos porque ya no tenía el trabajo aquí, y su familia quedó aquí en México desamparada, solo por atender una voz que dijo: pues arréglale, vas a ganar más. Es el engaño del enemigo siempre, ¿verdad? No hay cosa mejor que la honestidad.
No hay cosa mejor que vivir íntegros, como dice, que coincida lo que yo digo con lo que hago. Y eso incluye la familia también, ¿sí? Y eso incluye el negocio, la empresa. Eso incluye cuando usted va a una tienda igual, ¿verdad? Y usted compra lo justo, ¿verdad? Y no quiere amolarse a las personas. Por ejemplo, en México está muy de moda el regateo, ¿verdad? El regateo. Y bueno, el regateo también tiene sus límites, ¿verdad? Uno tiene que saber cuando estamos causándole un daño al que le estamos comprando en vez de beneficiarlo. Por ejemplo, cuando compramos ¿cómo le llaman? Artesanías, ¿no? ¿Ustedes saben cuánto se tarda un artesano en hacer una pieza? Por ejemplo, en bordar una blusa, en hacer bolsas y hacer todo eso, y todavía se les regatea, ¿verdad? Algunos vienen de provincia y tienen que estar en la calle. Uno también tiene que saber cuándo regatear y cuándo no regatear, ¿verdad? Para ser justos nada más, ¿verdad? La justicia. Entonces, hermanos, hay que ser íntegros, que coincida lo que digo con lo que hago. Que aún en los secretos, si yo veo que hay dinero, ¿verdad? Si no es mío, no lo tomo, ¿sí? Hay una podemos decir, una experiencia de un pastor que llegó a un pueblo, que lo enviaron a predicar en ese pueblo, y pues en un pueblo pequeño todos se dan cuenta cuando llega alguien nuevo, ¿verdad? Al pueblo, y todos se dieron cuenta que llegó el pastor. Y una persona que era muy incrédula, manejaba un autobús en el pueblo, dijo, pues voy a ver si sí es verdaderamente pastor, dijo. Y entonces dice que una ocasión el pastor se subió al autobús y el chofer, a propósito, le dio cambio de más. Y estaba llegó a su asiento y vio que era mucho más de lo que le tenía que dar, ¿verdad? Entonces dice que empezó a tener una lucha en su mente. Esta lucha es: lo regreso, me lo quedo. Hay unos que dicen es una bendición de Dios, ¿verdad? Cuando decidió regresarlo, se acercó al chofer y le dijo: señor chofer, usted me dio de más y aquí tengo su dinero, se lo regreso. Y entonces el chofer dijo: con mucho gusto, señor pastor, yo sé que usted es el nuevo pastor aquí y yo le puse más dinero nada más para probar si usted era honesto. Y dice: deme la dirección de su iglesia y yo quiero ir a la iglesia. Se probó, ¿verdad?, su honestidad. Entonces tenemos que ser íntegros en todo lo que decimos, hacemos, pensamos y actuamos. ¿Amén? Amén. Y esa integridad nos va a llevar sin lugar a duda a prosperidad. A prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios va a mirar nuestro corazón. Dios mira que dice la Biblia: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios nos pone en lo mucho cuando somos fieles en lo poco. Pero si en lo muy poco no somos fieles, ¿cómo nos va a confiar más? ¿Cómo nos va a confiar más dinero? ¿Cómo nos va a confiar más posesiones, ¿verdad? Si uno no es fiel. Pero Dios quiere mirar nuestra fidelidad para prosperarnos. Amén. Dice que el sexto principio bíblico para prosperar se llama integridad. Sé íntegro. ¿Cuántos quieren ser íntegros? Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser íntegros, a no prestarnos a soborno, a no dar pesas falsas, a no engañar a nuestros compradores, pero también a ser íntegro en el pago a lo que les debemos, a la hora que les tengamos que pagar, tanto al gobierno como a un banco, por ejemplo, ¿verdad? A una compra que hizo uno y que tenía que pagar ahí, aunque ahí sí no perdonan, ¿verdad? En los bancos, ahí sí te hacen el recargo, pero luego queda uno súper entrogado. Y no sé cuántos de ustedes saben algo, han oído de algo que se llama buró de crédito. ¿Han oído? ¿Qué es eso?
pues un buró de crédito. Cuando una persona queda de ver y ya está en buró de crédito, ¿no? Algo así. Es la garantía de que uno sí va a pagar, ¿verdad? O que ha pagado a tiempo o que no ha pagado. Ahí está registrado, ¿verdad? Este hombre sí pagó, pueden darle otra cosa, pueden venderle otra cosa a crédito. Pero cuando uno no pagó, dice este ya no. Entonces qué vergüenza sería que uno que conociera del Señor entremos a buró de crédito. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos aprender de tu palabra y en esta ocasión sobre la integridad. Padre Celestial, hay muchas promesas en tu palabra para la gente íntegra. Señor Jesucristo, y te pido que cada uno de nosotros como cristianos podamos vivir una vida íntegra, estando conscientes que tú estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Tus ojos están sobre todos, dice tu palabra, sobre buenos y malos, para mirar el camino de cada uno de nosotros. Y pues no te podemos engañar, tú nos conoces, Padre. Te queremos pedir perdón cuando cuando no hemos sido íntegros, pero te pedimos ayuda para que podamos serlo, Señor, siempre, siempre, Padre Celestial, y ver que esa integridad nos va a llevar a prosperidad, porque tú vas a ver nuestro corazón limpio, nuestro corazón sano, Padre. Gracias te doy por esta oportunidad que nos das. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están presentes, a mis hermanos que están siguiéndonos. También te pido que este mensaje sirva mucho para sus vidas y que puedan ponerlo por práctica, porque tu palabra dice, Señor, que el que escuchó la palabra y la hizo es como aquel que edificó su casa sobre la roca, que vinieron fuertes vientos y no cayó. Ayúdanos a estar firmes en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.